Espero que, o buenas noches o buenos días. Espero que hayas pasado unas excelentes vacaciones y espero también que todos tus amigos, tú, tu familia se encuentren de lo mejor y esperando que puedan todos ustedes, pues, seguir con la jornada de vacunación, tratar la manera de calendarizar un día y quizás en este caso, pues, ir a vacunarse, creo que es importante. Bueno, es mi deseo este día platicar sobre 3 cosas. La primera, una cuestión administrativa. La segunda, mencionar más o menos algunas cosas que no sé si quedaron claras en el video anterior. Y el tercer punto va a ser, en este caso, hablar sobre las tareas que está pendiente en puerta, que como he dicho, va a ser un poquito complicado porque la unidad hay que sacar una serie de recetas y hay que concluirlas. Entonces, en este caso, pues todas son de cocina salvadoreña y sobre todo prehispánicas. ¿Cuál es la parte que debemos nosotros tener a nivel administrativo? Estoy teniendo un caso nuevamente y cada vez que me aparecen, disculpen que les llame la atención a todos ustedes, pero no quiero que estemos al final de la jornada, de este esfuerzo que cada uno de ustedes está haciendo, que sus padres están haciendo por mandarlos a la universidad, porque ustedes están estudiando en línea, pagando internet, invirtiendo en cocina, uniformes y todo esto. Yo creo de que es injusto tanto para ustedes como para los educadores que ustedes todavía no sepan cómo funciona la universidad. ¿A qué me refiero? Cuando fue el propedéutico, nosotros les explicamos que por favor no estén avanzando si tienen materias atrasadas. Tengo un caso por ahí que me metí en la mañana, por eso lo traigo a colación y pertenece, no sé si a este grupo o al que va más adelante de ustedes, creo que adelante de ustedes, pero que tenía materias de primer ciclo todavía pendientes. Entonces, esto se ve con el problema de que esta persona va a tener que repetir otra vez el plan de estudios con con la nueva modalidad. Entonces, después se quejan de que es uno, pero se les dice en el propedéutico eso. Luego esta persona tiene un CUM alrededor de 650. Tuve otro caso tengo otro muchacho que creo que lo tengo en esta clase o no sé si lo tengo en otra, que tiene un CUM de 690. ¿Qué significa? Que si no pasa la materia de cocina con 650, perdón, con 7, entonces perdón, tiene un CUM de 7, no tiene un CUM de 650, perdón, he mentido, un CUM de 7. Y significa que si en esta materia saca 6, le va a ver altamente afectado y le va a bajar el CUM. ¿Esto qué significa? De que él va a tener que repetir, si egresa, no sé si egresa o no egresa, pero si egresa va a tener que repetir todas aquellas asignaturas que lleven, en este caso, 6, y las va a tener que volver a repetir hasta poder egresar. Entonces, tengo dos casos. El primero es un pensum desordenado. El segundo caso que tengo un CUM con muy bajo nivel, y que esta materia puede ser, acuérdense que esta materia vale el doble, entonces puede ser que baje mucho si ustedes no entregan las tareas a tiempo. Entonces si tienen un CUN de 750 o de un CUN de 7 y está esta materia, entonces esta materia va a venir a bajarles o a subirles bastante. Por favor, les pido eso. A medida que uno va cerrando el pensum, se va dando cuenta de que ya no es tan fácil elevar el CUN. Eso que quede claro. Por último, llamarles a la atención a todos ustedes en mi prédica de todos los días, que yo no quiero verlos aquí sentados o verlos virtualmente, que vengan y me digan que no les dijimos sobre el TOEFL o el TOEIC. Para aprender TOEFL y TOEIC tienen ustedes que tener tiempo y sobre todo ponerle un poquito de empeño a lo que estamos hablando. Si no van a terminar de egresar la carrera, pero no van a poder concluirla. Es decir, que el cartón que tanto anhelan no lo van a tener colgado. Van a tener el conocimiento, van a tener las asignaturas, pero la certificación no la habrán tenido. Esto significa de que habré aprendido a manejar, he aprendido a subirme en un coche, he peleado, me ha caído mal los docentes, me han dicho un montón de cosas, yo los he ofendido, los he insultado en mi mente, les he dicho un montón de cosas a estos docentes y al final lo que acaba de pasar es que estos docentes
no cumplieron con lo que tenían que cumplir, que era al final darme el cartón, pero es culpa mía porque al final yo no terminé el TOEFL o el TOEIC. Entonces, de nada le sirve a usted estar peleando, incluso ni de nada le sirve que esté diciendo que está arriba el TOEFL, o, perdón, el TOEIC, perdón, el CUM, o esté arriba o abajo las materias, si al final al cabo no tienen el TOEFL o el TOEIC. Esto significa de que ustedes van a tener un gran problema y ese problema va a ser que no van a poder egresar. Entonces no estén peleando por egresar si al final no tienen por lo menos avanzado el TOEIC o el TOEFL. ¿Cuándo debería estar esto? Por ejemplo, si están ya ahorita, les faltará como 8 asignaturas o 4 asignaturas o 6 asignaturas. El TOEFL y el TOEIC debería tenerlo ya. Entonces, no sería muy penoso de parte suya de que haya invertido tanto. No egresa, hay un tiempo que le permite la universidad, porque si no egresa, según la ley de educación, tiene que volver a recibir unas materias o asignaturas de activación. Volver otra vez, pasar esas materias y volver nuevamente a incorporarse. Entonces, va a ser un poquito complicado. Esta información que estoy dando tal vez no sea tan cierta, tienen que comunicarse con la unidad de egresados para poder saber un poco más. Pero les pido, por favor, que si están a punto de egresar, les faltan cuántas materias, les falten 4, 6 u 8. Entonces, por favor, pongan ya de interés lo que es el TOEIC y lo que es en interés personal, lo que es el TOEFL. Y con el tiempo que tenemos, que no venimos a la universidad, que tenemos esta idea de grabar las clases, que no estamos viniendo a in situ, entonces yo creo que es algo maravilloso para ustedes porque pueden dedicarse a muchas cosas. Yo sé que el tiempo de trabajo, el estudio, la familia, los amigos es bien complicado, pero yo creo de que hay que dar un último esfuerzo y ese último esfuerzo tienen que darlos para ti mismo. Entonces ya no tienes que venir a la universidad, no tienes que desplazarte de la universidad a otro lado para estudiar TOEFL o TOEIC, sino que al contrario, lo que va a pasar es de que de tu casa vas a poder salir ahí, te dedicas al TOEFL o al TOEIC y tenés clases guardadas. Porque lo más difícil que creo que para un estudiante es entenderle al maestro. Y entenderle al maestro es porque no puedo repetir o estaba escuchando en la clase, su clase, y al final no lo logré entender y me dio miedo preguntar. Entonces ahora puedo repetir el video a tratar la manera de todavía seguir descifrando de lo que me quiso decir. Entonces yo creo de que la tecnología nos ha ayudado mucho y nos puede permitir aprender esto. Entonces no hay excusa, no hay excusa, es lo que se llama holgazanería, pereza mental. Incluso podría pasar el problema económico que estaría yo invirtiendo un poquito más. Pero al final, repito, la idea es que podamos tener mejores oportunidades. Veo que muchas personas se fueron para Estados Unidos. Yo los veo muy ansiosos que votan por el presidente, se sienten incluidos, se sienten amados. Yo creo que si una persona se va, está bien que recuerde sus raíces, que sea embajador de nuestro país, pero debe de entender que si va a otro lado, debe de entender que esa persona vaya a ser patria a otro lado. Debe de aprender a querer su terruño, no este, sino que el que lo está adoptando también. Entonces, considero que muchos de ustedes va a querer migrar por muchas razones. Uno, por su bienestar, su casa deja, por estar mejor, su casa deja. Y yo creo de que muchas de las personas que se fueron porque querían un mejor futuro, que yo no sé cuál es la roña, que ellos quieren estar aquí, ¿verdad? Y estar allá, como decía Ricardo Arjona, no soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? Ni soy de allá porque me fui, porque llegué, perdón, de contrabando, y no soy de aquí porque se fue. Entonces, yo creo de que ese problema que tenemos muchas veces, vamos a otros países, no nos integramos con su cultura, critico muchos amigos y exparejas que se fueron a Estados Unidos o a otra parte del mundo y todavía les pregunto si saben cocinar algo de ese país y me dicen que no, que les gusta el frijolito, estoy de acuerdo, cuando la patria falta la comida la recuerda, pero pues hay buenos quesos, hay buenas comidas y no puede ser que sea hamburguesas y pollo frito. Entonces, desgraciadamente, eso pasa, la gente se va, no se adapta a la cultura,
piensa que va a regresar, añora regresar a El Salvador, pero no quiere estar aquí y no se quedó a luchar por los derechos de todos nosotros. Entonces, yo creo de que es una falta de oportunidad en no crecer a nivel de cultura de esos países, aprovechar de visitarlos, de escaparse un fin de semana a Europa. Si voy a Italia, yo debería de conocer ya Francia, Alemania, y todas esas otras partes, porque están mucho más cerca, como que dijéramos Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, México. Eh, pero bueno, pero si nunca tuvimos la habilidad de salir ni a conocer aquí Soyapango, entonces definitivamente estamos muy mal. ¿Por qué traigo esta colación? Porque tal vez ustedes, si aprenden otro idioma, se pueden ir a un crucero a trabajar, se pueden ir a un restaurante en Vancouver, que se necesita mucho. Se necesitan muchas personas que estén trabajando legalmente en Canadá, en Australia. Entonces yo creo que trabajo hay, lo que pasa es que es cachimbiado. Y muchos de nosotros no tenemos esa habilidad. Entonces yo les invito a que si piensan migrar, pues el inglés les va a servir. Si no piensan migrar y poner un restaurante en San Marcelino Beach, que es allá por la puntilla donde venden droga. Si ustedes quieren poner un restaurante aquí en Liberty Port, ¿verdad? Si quieren poner en un restaurante en Tunco Beach, le apuesto que no necesita hablar inglés. Solo necesita sonreír, si es posible, se manda a hacer una corona en un diente y hace minutas y la gente se va a querer tomar fotos con usted. Pero si usted quiere realmente cambiar su perspectiva, necesita eso y luchar por ello. Bueno, eso sería mi consejo de esta tarde. El segundo punto que quería hablar era sobre la nixtamalización. No sé si voy a tener suficiente tiempo porque no quiero hacer un video tan largo sobre la tercera tarea, sino hago otro video donde voy a poner la tarea. La idea es que sean videos cortos. Bueno, en el caso de la tarea que te dejé, la idea era comprobar, si no lo has hecho, hay que hacerlo, la nixtamalización. La nixtamalización lo vimos en gastronomía y fui yo el que les di a los dos grupos esta clase, donde mencionábamos la importancia de nixtamalizar. La nixtamalización es un proceso donde el maíz coge proteínas y pierde grasas. Es un proceso químico donde la cal se inserta en el maíz por la ceniza, hace un hidróxido, hidróxido es como lejía, y comienza entonces a cambiar la textura del maíz y comienza a cambiar esta textura químicamente, y eso permite entonces que se pueda moler. Entonces, si a mí la tortilla no me quedó la masa bien fina, significa entonces quedó charosa, quedó con bastantes hojuelas, significa entonces de que hay dos procesos erróneos. Primero, el primer proceso es que no fue suficiente cal para nixtamalizar. No se hizo la hidrólisis. El hidróxido, perdón. Y en segundo lugar, es que puede ser que haya sido mal molido por la fuerza que yo le puse a mi piedra de moler. El otro error que pudo haber ocurrido es que me han quedado las tortillas picantes. Esto es porque hubo mucha cal o hubo mucha ceniza. También pudo haber sido que la tortilla haya quedado amarilla, que es por lo mismo. Es decir, que salió ese hidróxido, quemó la tortilla, quemó la masa y quedó como amarillito y tuvo que haber quedado un poquito como picante, incluso en la parte de la garganta. Luego, el otro caso que pudimos haber tenido problema era que la masa no pegaba, se quebraba. Esto tiene que ver con también un mal proceso de nixtamalización. Esto significa de que la nixtamalización quedó muy reseca y al final la masa quebraba. Incluso este caso que les estoy comentando, lo tuve, no sé si se los comenté, pero lo tuve con una pupusera, que lo que pasaba era que cuando hacía la pupusa y la unía, hacía la masita, hay dos formas de hacer pupusas. En Oriente se descubrió un lugar que hacían las dos tortillas y le ponían el relleno y la cerraban. Ese era la original. Lo que pasa es de que la pupusa, hay una palabra que se llama popustik, que significa como tostado, pero también venía de una palabra que significaba que estaban shit to shit, es decir,
cachete con cachete. Entonces, la idea era que se unían las dos tortillas. Pero posteriormente las pupuseras fueron más hábiles porque era muy difícil hacerlas y crearon entonces el concepto de la tortilla doblada, que lo vamos a ver nosotros después en Fray Bernardino de Sahagún. Cuando digo tortilla doblada era de que venían, ponían el relleno así como lo están viendo ustedes y doblaban y volvían otra vez a palmear. Entonces, el problema es de que si no tiene suficiente humedad esto y tal vez quedó resaca por la nixtamalización, la masa, entonces se va a ver unas microfisuras que no va a permitir que se guarde el relleno para la pupusa. Ese pudo haber sido el segundo error. Y el más problemático de todos es que no haya quedado las pupusas redondas. Otro apunte que debo de hacer sobre la nixtamalización y que pudo haber sido un error muy garrafal que también pudimos haber tenido, primero ya dije, la cantidad de cal, la cantidad de cocción, el reposo. ¿Por qué? Porque el hecho de dejarlo reposar toda la noche o todo el día con cal sin haberlo lavado, esto lo que me va a ocasionar entonces al final es lo que acabo de mencionar, picante y bastante amarillo. Se recocinó. Y el no dejarlo enfriar lo suficiente, también a veces se le pone agua, ¿verdad? Para dejar enfriado el maíz. Entonces lo que hace que el maíz se vuelva chicloso y se vuelva una masa muy inestable. Cualquiera de estas cosas que habrá pasado es porque no investigamos lo suficiente de los problemas que tiene la nixtamalización. Nos equivocamos, licenciado, y por qué eso no lo dijo al principio, porque la idea es que aprendamos por el error y eso es importante. Hay que volverlo a hacer entonces. Pero mire, licenciado, yo las hice y me quedaron mal. Tenés todavía una semana para volverlas a hacer. Entonces creo que debemos de hacer las cosas bien, como se deben de hacerse bien. Luego tenemos el caso de las enchiladas y los pastelitos, que para que queden esa parte crocante, habiendo superado lo anterior, tendríamos que ocupar bicarbonato de sodio o polvo para hornear para que quede crocante. Lo crocante es bien importante porque se puede ver en fotografía, al igual que la cantidad de achote, porque pudo haber creado, en este caso, una gran cantidad en este caso, de colorante, y al final ese colorante pudo haber sido un problema, ¿verdad? Al ponerle mucho, ¿verdad? En este caso, ponerle mucho colorante. Bueno, entonces, el segundo problema, colorante y crocante, que son dos cosas bien diferentes. Con respecto a la cantidad de aceite para freír esto, pues es una fritura profunda. Y aquí también tiene el problema de que qué tanto relleno le pudimos poner y esos mismos problemas que traemos al hacer la tortilla se pudieron haber pasado a los pasteles, se pudo haber pasado a las enchiladas y a las pupusas. Recordémonos que la clase era de tortilla, entonces lo principal era dominar las tortillas. Segundo, en el caso del maíz negro, definitivamente también ocurre, se le aplica todo lo anterior, solamente que el maíz negro es un poquito más durito y la masa es más dulce. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero siempre es los mismos resultados, los mismos problemas, porque el problema es la técnica. Entonces, aquí tenemos dos técnicas presentes. Hacer la tortilla, que definitivamente lo da la nixtamalización, y cualquier error en la nixtamalización va a perjudicar todos los platos que sean tortilla. En este caso, una tortilla normal, una tortilla rellena, que es la pupusa, una tortilla que encima lleva algún producto, que sería la enchilada, o en el caso del pastel, que es una tortilla frita rellena. Entonces, y el caso del tamal, que es una tortilla hervida. Entonces, no, discúlpeme que haga la carita que estoy haciendo, pero lo que te quiero decir es de que si no sabías, era la clase de tortilla. Entonces, si la nixtamalización estaba mala, que es la técnica, todas las demás subtécnicas que tengan que ver están malas. Y ahí tenemos nosotros que venir y corregir. Entonces, volviendo al caso del tamal, perdón, de las tortillas, ya dijimos de la tortilla de
enchilada, la del pastelito. Mencionamos algunos errores que puede haber en la pupusa, no creo que haya tanto problema con esto. En el tercer caso tenemos los complementos. Hay dos complementos bien importantes. Quiero dejar de último el tamal. Hay dos complementos bien importantes que se repiten en esta tortilla, que en este caso sería el curtido y la salsa. Lo ocupamos para las pupusas y lo ocupamos también para las enchiladas y también para los pastelitos. Entonces, vean que el chucrut o curtido tiene alta connotación en este caso. Hay dos formas de hacer curtido. La primera es, si hay que rallar el curtido, algunas personas, en el caso de la col, es un repollo que se raya con el rallador o se raya con un cuchillo finamente. Y aquí lo fino del repollo es importante porque esto nos va a dar textura en la boca. Porque si me ponen una hoja de repollo, que podría ser eh, mi mascarilla, no es igual que muerda esto a que muerda esto, que está acá. Entonces, por eso se hace fino. Pero también tiene que ver otra cosa. El vinagre se convierte en conservante y en cocción del producto. Entonces, hay tres técnicas que utilizan las señoras repolleras. La primera es, cortan finamente lo que es el repollo y le agregan agua con vinagre, que sería una salmuera, con sal, pimienta, y le agregan especias, ya dije unas, pimienta, sal, sería la segunda. La tercera es chile, y en el cuarto es orégano. Entonces, normalmente se utiliza esto y se pone en un bote y ya tienen el curtido para larga data. Hay algunas pupuseras o algunas personas que hacen esto, cambian los curtidos de cocinera a cocinera. Por ejemplo, hay algunas que le ponen zanahoria, nuevamente un poco finas, cebolla y algunas le ponen hasta ajo. Bien, si agarramos que la receta original del curtido es todo lo que acabo de mencionar, hay algunas que todavía lo que hacen es que hierven el repollo. Entonces le ponen agua caliente con sal, hacen la salmuera, la hierven y la dejan ir en el repollo en un colador. Esto hace que se eliminen las bacterias que tenga en el repollo y tenga mayor durabilidad. Y luego le agregan todos los ingredientes anteriores que acabo de mencionar, más el vinagre. Y hay una más espectacular todavía, que aparte de hacer todo eso que acabo de mencionar, de poner el repollo, le ponen la salmuera. Cuando digo salmuera me refiero a agua con sal caliente. Se le deja ahí al repollo, se cuela, se aprieta, se esteriliza. Y lo que hacen algunas es todavía es agregarle en una cacerola un poquito de aceite, sofríen las especias, sofríen después la cebolla, de último el repollo y le dejan ir vinagre caliente. Vinagre a la par y le dejan ir vinagre, unas cucharadas de azúcar y una cucharada de sal, hacer la salmuera. Y lo que tenemos entonces es un curtido que nos va a dar muchísimo más. Entonces ahí están esas tres técnicas. La otra técnica es la del tomate. Aquí hay un gran debate porque normalmente la salsa de tomate de las señoras hay dos formas de hacer salsa de tomates que no están nada lejos de la realidad. Está el tematado o tematade, que es tostado. Es una técnica de tostado. Entonces vienen las señoras y lo que hacen es que, por ejemplo, para Navidad, hacen el tomate con la cebolla, el chile, las especias, las tuestan y luego les muelen. Ese sería el tematado. Esto le da una calidad de ahumado y un poco de amargor a la salsa. Y hay otras que utilizan la técnica de el agua caliente o el hervido o pochado, que en este caso hieren el tomate en cruz. Las señoras dicen de que es por nuestro Señor Jesucristo, pero realmente es por apelar el tomate. Lo ponen a hervir cuando ya se desflora un poquito, se puede zafar un poquito la tela. Entonces la quitamos y en ese momento esa salsita la hacemos, la licuamos, agarramos al agua, le podemos poner, cuando esté hirviendo el tomate, unos 2 dientes de ajo, le podemos poner un pedazo de cebolla, podemos poner una puñada de sal
Y después todo eso con esa agua, un poquito de esa agua la licuamos con las especies que acabo de poner, perdón, las verduras que acabo de poner, cebolla, tomate, perdón, cebolla y ajo, lo licúo. Y lo otro que también puedo agregarle es hoja de laurel para que pique un poquito y chile, porque sí debe llevar chile. Las señoras, por el tipo de color que le queda, que es un rosáceo, le ponen entonces achote. Normalmente le ponen un relajo salvadoreño, que acordémonos que el relajo es un garam masala. Es decir, el relajo es un grupo de especies que tienen que ver, la palabra masala significa molido. Entonces, es un grupo de especies que usamos para nuestra cocina, para nuestra culinaria. Recordémonos que lleva maní, lleva semilla pepitoria, ajonjolí, que son espesantes, y los demás que son colorantes como el achote y el chile, y también saborizantes como el chile y la hoja de laurel. Bueno, ya tenés tu salsa, algunas la cuelan y ya. Algunas personas le ponen todavía, cosas que yo no invito que lo hagan, solo basta ponerle sal, pero le ponen consomé de pollo o consomé de carne. Aquí nosotros ocupamos el consomé para ponérselo hasta los frijoles. Todo sabe a pollo. Consomé de pollo, todos le ponemos pollo. Bien, con los tamales, eso me lleva en sí a los tamales. Los tamales es la tortilla doblada, todo lo anterior, pero con la diferencia que no lleva curtido. ¿Cómo así, licenciado? Bueno, primero, el tamal es una masa de maíz, pero que se le agregó, en este caso, puede agregársele o no puede agregársele. El original no lleva manteca de cerdo. La manteca de cerdo, lo voy a mencionar acá porque si llevaron gastronomía tuve que haberlo mencionado, si no se recuerdan. La manteca de cerdo entra como una forma de suavizar la masa porque eran comidas muy duras, especialmente cuando se enfriaban. Y lo otro es que se pegaba mucho la masa en las hojas. Acordémonos que las hojas que ocupábamos eran las de tusa, nunca fueron las de huerta. Fue hasta en siglos posteriores cuando el español trajo africanos a América. Entonces vino con él los guineos o guineos o plátanos o bananos, cambures, y con eso pues comenzamos a ver que era más fácil que la hoja de huerta, que la hoja de tusa, pero también que la hoja de tusa servía para darle comer al ganado. Entonces la hoja de huerta era más flexible, era mejor y también se podía cultivar junto a nuestras casas. Por eso es natural que ahora veamos una casa que tenga una milpa, maíz, frijol, ayote, yuca, pero también tenga hoja de huerta, que sería la integración de este producto a nuestras mesas. Entonces la grasa lo que vino a hacer es hacer un producto más suave, la masa, y que no se pegara. Y lo otro, si nosotros vimos Cocina 1, hicimos un ejercicio que se llama bachot, la bachot o bachotín, que está en el libro de técnicas culinarias básicas, que poníamos un papel film o papel aluminio, poníamos la pechuga, la rellenábamos y luego hacíamos un cilindro. Eso entonces sería la bachot o bachotín. Esa técnica de bachot o bachotín es la técnica que usamos para los tamales. Entonces, ¿qué es una técnica francesa? Bien, habiendo dicho eso, vamos a reconocer que existen dos tipos de tamales. Podríamos decir que hay más, pero por su masa, por su técnica, podríamos decir que son solo dos. Si alguno se me escapa, me disculpen, pero ya las canas me pesan. Uno, tenemos tamales de masa cruda que no pasan por el proceso de cocción doble. Y tenemos masa cocida. Voy a comenzar para la cocida para que entendamos la cruda. La cocida es que yo agarro la masa, le agrego manteca de cerdo derretida, otra vez aparece un mix de especias, que es el relajo, normalmente se licúan, en este caso se licúan con un poquito del caldo de tomate, ¿verdad? Un poquito de la salsa de tomate, ese le llamamos recaudo, para pintar la masa. Entonces, le agregamos todas estas especias, ajo, cebolla, hoja de laurel, la bolsa de relajo, ajonjolí, pimienta gorda, maní, achote y el otro es semilla de calabaza o pepitoria. A eso le agregamos a unos 3 o 4 tomates, lo licuamos y tenemos un recaudo. Ese recaudo o recado
se lo tenemos que diluir a un poquito de masa y ahí lo mezclamos. Si es posible, lo licuamos un poquito, va a quedar un poquito espeso y eso se va a la masa que tenemos original. Se le pone mucha sal, bastante sal, no tanto, pero sí que quede sabroso. Y otra vez, la técnica que ocupan nuestras señoras es ponerle consomé de pollo. Una vez hecho eso, se adereza la masa, se le pone, ya dije, la manteca, y luego se comienza a cocinar en la olla y comienza a cocinarse con una paleta dura. Esta forma de cocinar la masa cocida es una técnica que aparece en el libro de técnicas culinarias básicas de la Cordon Bleu que se llama pate bon o masa bomba, que es la misma que le da la vida a los churros españoles. Y comienzan entonces a batirla porque lo que quieren es suavizar la masa con esta manteca. Se le puede poner un poquito más de caldo si tienen el caldo del pollo, donde hirvieron la gallina o hirvieron el pollo, que es el relleno, o la carne de cerdo, que es el relleno, eso también va en la masa y se comienza a mezclar con la manteca. Queda una masa suave. Eso va a garantizar que esta masa se convierta en gelatina, por decirlo así, o esa textura va a adquirir cuando se envuelva y se cocina el vapor. Ahí está entonces la masa cocida. Y tenemos la masa cruda, que no se cocina, sino que se le puede agregar todo lo anterior, pero no pasa por el fuego. Y lo que hacemos entonces ahí es abrir la masa, ya estuvo aderezada, hacemos el tamal nuevamente y lo ponemos a hervir. Ahí tenemos masa cruda. Por ende, la masa va a quedar con una textura más dura y más firme. Y ojo, no se va a arruinar, porque sí, los tamales de masa cocida se arruinan casi siempre. Hay un olor bien raro que adquiere eso. Creo que se arruina por la manteca de cerdo al contacto con la carne. Creo yo que por ahí es. Y el maíz también. Pero en el caso de la masa cruda no. Dura más. ¿Cuáles son los tamales de masa cruda o esta técnica de masa cruda? En primer lugar tenemos el tamal de elote, que también se puede hacer de masa cocida. Pero el tamal de elote generalmente es de masa cruda. Tamal pisque, que lleva frijolitos con chile adentro. El ticuco, que también es otro tamal. Las montucas, que también es otro tamal. Y también existe el tamal de chipilín, que también normalmente es duro. Pero repito, ¿puedo hacer tamal de chipilín con masa cocida? La respuesta es sí, se puede hacer cualquiera de los dos. Lo que pasa es de que normalmente son esas las texturas que tenemos. Ahora bien, ¿cuál pudo haber sido el error de este proceso? Primero nixtamalicé, creé la masa, que me haya quedado el tamal como flan. Eso es cierto porque pudo haber sido mucha manteca. Me pudo haber quedado muy duro el tamal. Ya te dije, poca manteca. La relación. Pero si te quedó duro, ese es el tamal real, porque ese era el tamal que comían nuestros ancestros, era como una forma de pan duro. Por último, quizás el otro error es el hacerlo con el papel film correcto, que en este caso es la hoja. Aquí viene el truco de la hoja. La hoja de huerta tiene que ser puesta dentro de una olla con agua hirviendo o que se ponga a hervir agua. Esto me va a ayudar a que se ablande. Hay algunas señoras que agarran la hoja y la comienzan a pasar por fuego. Esto le da un aroma muy particular al tamal cuando ya está listo en el vapor, pero se quema la hoja o se quiebra la hoja por la manipulación. Entonces, lo mejor es que ponemos en una olla pensando que mi taza es la olla y que quede por lo menos hundido todo lo que es el legajo de hojas y ya. O si puedes poner una bandeja, agua caliente y ahí puedes pasar las hojas y eso te va a dar flexibilidad. Una vez que tenés la flexibilidad, puedes hacer la bayot y ya. Ahora, ¿por qué no podemos hacer quizás la bayot? Porque la hoja estaba muy dura. Luego de envolverles,
hay otro problema. Normalmente cuando quedaban las hojas quebradas, las señoras utilizan ponerle abajo, el fondo de la olla, las hojas, y algunas personas muy sabias le ponían pedazos de olote de maíz, porque como habían estado degradando maíz para hacer los tamales, abajo le ponían los olotes. Los olotes es lo que queda después de que te comes el maíz. Entonces, la vaina de donde están los maíces. Ahí ponían los olotes, unos 6, ponían hojas, la llenaban de agua, pero como la hoja nunca topaba el agua, había abajo agua, estaban los olotes que le daban espacio, estaba el agua aquí, arriba estaban las hojas, pero cuando le ponían los tamales, entonces los tamales nunca tocaban mucho el agua. Y esto evitaban que se lavaran los tomates. Perdón, los tomates no, los tamales. Entonces, el error que te pudo haber pasado es que te hayan lavado los tamales, que le hayas mucho puesto agua, mucha agua, y lo que haya pasado es que en vez de hacerlos al vapor, los hayas lavado tanto que no hayan podido hacerlo. Entonces, le ponían nada más un cuarto de agua y le estaban poniendo cada en cuando, probando un tamal para ver si estaba cocinado o no. La de masa cocida me daba más seguridad que la de masa cruda. Normalmente los rellenos ya estaban cocinados y se me olvidó ponerle adentro una salsa que normalmente se iba con el caso del recaudo, la misma salsita que te acabo de mencionar. Es decir, que la misma salsa de las pupusas me puede ayudar a la misma masa de los pasteles y eso me puede sacar plátanos, tamales, perdón. Sí, 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 sí. Significa que la misma masa de nixtamalización me puede dar tamales negros como tamales blancos. Sí, 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 sí. Tortillas negras, tamales, sí. Y tortillas, sí, sí, sí. Tortillas blancas, sí. Y pasteles negros y pasteles blancos, sí, 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 sí. Y la misma nixtamalización puede ayudarme, el mismo proceso de la tortilla es el mismo proceso de la pupusa. La respuesta es sí, 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 sí. Y el mismo proceso de la tortilla y de la pupusa es el mismo proceso de la enchilada con diferentes técnicas. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué hemos hecho? La respuesta es, has usado la nixtamalización como técnica principal, has hecho tortilla directamente en la plancha, que a eso se le llama cocción directa, has hecho eh, tortilla al vapor, en este caso sería el tamal, has hecho tortilla directamente rellena directamente en la plancha, eso se llama cocción directa también, como la tortilla normal. ¿Has hecho fritura profunda con las enchiladas y los pasteles? La respuesta, claro que sí. Hemos utilizado entonces diferentes técnicas que están metidas en la cocina y en este caso también diferentes formas de presentación de la misma tortilla. La tortilla presentada en disco, la tortilla presentada en forma rellena, la tortilla presentada en forma de disco frita con color, la misma tortilla rellena frita, la misma tortilla rellena, pero al vapor. Entonces ahí tenés la misma tortilla que ha sido bendecida por los dioses mayas, y que al final nos ha alimentado. Bien, entonces esos serían mis comentarios con respecto al tema de la primera unidad que tiene que ver con el primer ejercicio que hemos hecho en hacer nuestras tortillas. Ahora me voy a la tarea. Voy a hacer otro video, tal vez mañana se los grabo u otro día, el siguiente que podamos verlo. Vamos a ver la otra parte de la tarea que estoy dejando. Pero aquí, por ejemplo, yo les he expuesto que tenemos que hacer este proceso. Aquí te estoy colocando que lo primero que me gustaría es un documento de Word guardado en PDF para ser subido, donde pongamos algo de la historia de la nixtamalización. Eso lo vimos en gastronomía, hay que solamente sacar un poquito Google y podemos hacer un poquito como énfasis sobre la importancia de la nixtamalización para las culturas, cuáles son algunos procesos, cómo se elabora la nixtamalización, la importancia de la alimentación mesoamericana, la milpa, podrían ser algunos de los temas que podríamos incluir en este pequeño artículo. Luego aparece el proceso de la nixtamalización, que me interesa que haya un cuadro donde tenga dos columnas. La primera columna donde expliqué qué estás haciendo
y el segundo cuadro es una fotografía de cómo estás elaborando la nixtamalización. Hay algunos de ustedes que van a repetir el producto. Está bien que lo repita. No tiene que salir bien a la primera. Y si ya tienen fotografías o tienen videos de cada una de estas cosas, entonces solamente de hacer las capturas necesarias. Si tienen videos, solo hacer las capturas y listo. Bien. Luego aparece fotografía de los artefactos usados para poder elaborar la nixtamalización, ollas, peroles, etcétera. Y el dibujo de los platos a realizar. Estos dibujos, recuérdense que siempre tenemos que dibujar primero cómo nos queda el plato. Porque yo quiero que por favor nos imaginemos un plato. Este tema de la nixtamalización lo vamos a abordar más adelante, pero con platos un poquito diferentes y vamos a cambiar la dinámica. Va a haber un momento en que les voy a pedir primero que me manden el dibujo, primero que me manden las recetas y después que me manden los videos. ¿Por qué? Porque así como te quedó el dibujo y la receta, así te va a quedar a ti, en este caso, el trabajo que has hecho. Vas a seguir tu propia receta. Lo otro que recuérdense que yo no estoy dejando solo indicaciones generales, porque la idea es que ustedes hagan su propia receta. Ese también es algo bien importante. Yo no doy recetas. La clase no es de recetas. Recetas hay un montón de recetarios. Está Vilma G. Escobar, están los libros que compramos en gastronomía. Si no los tiene, no sé si ustedes tienen ahí el teléfono, pero pueden ir a la copiadora Mónica, ¿verdad? Entonces, díganle que yo les di el teléfono y que necesitan ustedes todos los libros que están para gastronomía. 7017 7495. Repito, 7017 7495. Ahí les pueden dar esos libros si los han perdido, ¿verdad? Solamente el del doctor Castellón, que no está. Si lo necesitan, me lo pueden pedir a mí. Estoy dando nada más lineamiento. Yo sé que estoy en la clase de cocina 2, pero al final no sé si los tienen esos libros o no los tienen, o los conocen o no los conocen. Luego, la segunda parte es un archivo en Excel en el cual deben de ponerme ordenado las recetas. Estos archivos de Excel fue en los que trabajamos el ciclo pasado. Entonces, si alguno de ustedes no lo tiene, yo sé que sus compañeros lo pueden compartir y lo van a compartir, me imagino. Entonces, pero la idea es que todos nosotros tenemos estos archivos, lo único que hay que ordenarlo. Entonces, aquí le pongo que por favor me cree una viñeta donde me aparezca, acuérdense que tengo el archivo de Excel, abajo tengo las viñetas, lo vimos el ciclo pasado. Entonces, voy a poner aquí nixtamalización y ahí voy a poner la receta para hacer solo la nixtamalización. La nixtamalización implica que tengo que llevar desde el hervido del maíz hasta terminar en masa. Ya con la masa, tengo que entender qué debo de hacer después. Los rellenos de los pasteles, los rellenos de las enchiladas, el relleno de los tamales, la preparación del curtido, la preparación de la salsa. Aquí me faltó la salsa, que son otras preparaciones. Luego aparece la elaboración de la masa de enchilada. ¿Por qué? Porque cuando ya tengo la masa molida, a esta masa yo tengo que agregarle bicarbonato, le tengo que agregar sal, tengo que agregarle achote para poder crear los pasteles. Pero vean que tengo la masa. Lo que estoy haciendo es que ordenando mis archivos como que estuviera haciendo el mise en place. Luego, la masa para tamales, que sería la otra, en otro momento. No sé qué, ojo, no estoy pidiendo que sean crudos o que sean cocidos. Usted es la que les salga mejor. Pero entonces, pero esta masa hay que aderezarla. Vean ustedes, entró al proceso la masa y la masa comenzó, si hice 5 libras de maíz y me salieron 10 libras de masa, porque hubo un aumento de peso, entonces agarro una masa para una libra para pasteles y enchiladas, una libra para pupusas, una libra para tamales y una libra para tortillas. Entonces, vean ustedes que lo que hice fue distribuir la misma masa, pero cada masa, cada unidad va a ir entonces tomando un rumbo diferente en el proceso de la cocina. Eso debemos de entenderlo. Y aquí vengo y creé entonces tortillas, pupusas, etcétera. Y luego
aparece la receta de la elaboración ya con cada uno de los productos finales, ya las pupusas. Aquí la receta de las pupusas ya no tiene la receta de la masa. Yo solamente digo 1 libra de masa, ¿eh? A eso sí le vamos a agregar 1 libra de curtido, pero la tengo que jalar de aquí, ¿verdad? Porque de aquí la jalé, ¿eh? Y luego tengo que sacar el dato de la libra de salsa o las onzas de salsa que la saqué también de aquí. Acuérdense que aquí no está, pero deben de ponerlo. En el caso de los pasteles, igual, solo voy a jalar el curtido y voy a jalar la salsa. En el caso de las enchiladas, aquí hay un relleno que me falta aquí también ponérselo, que es el relleno de las enchiladas, que creo que por aquí aparece. Ahí está, el relleno de las enchiladas, que es carne, huevo, etcétera. Eso hay que jalarlo para acá. Las tortillas, que solamente jalar la masa de la nixtamalización. Los pasteles, igual, lo mismo que pasa anterior, y los tamales. Y aquí pongo que por favor deben de poner el cálculo del ingrediente. De nada me sirve que pongan los ingredientes si no ponen el precio y la cantidad de los mismos. También debemos de indicar la cantidad o un rendimiento. Por ejemplo, cuántas porciones de pupusas de cuántos centímetros, cuántas pasteles de cuántos centímetros, de cuánto peso. La receta también debe tener una fotografía del proceso final, inclusive de producción. ¿Qué pasa si alguna de estas cosas yo ya grabé el video y no lo calculé? Hay que volverlo a hacer. Tal vez no el video, pero sí el procedimiento, a manera de ajustar la receta. Ahora, licenciado, ay, no, yo no lo sabía, usted no lo dijo. Sí lo dije, sí lo dije, sí lo dije y lo dije desde hace años y lo sigo diciendo. Tenemos que aprender nosotros a calcular nuestros productos. Y aquí hay una cosa bien importante que tengo que llamarles la atención porque yo sé que se pueden resentir, pero no me interesa su resentimiento porque no me pagan otra vez para dar tratamiento psicológico, sino que debemos de entender que eso lo que ustedes hicieron es exactamente lo que hace una pupusera en la esquina trabajando todos los días. Al final, ella no sabe cuánto le cuesta el producto y no sabe a cómo lo va a vender. Entonces, yo lo que yo quiero es que tú me digas cuánto cuesta el producto para ti bajo ese procedimiento. Y a quien le va a servir saber esto es a ti, porque algún día y que Dios se apiade de tu alma, que no vengan y te den un evento y te digan, necesitamos que haga 1000 pupusas. ¿A cómo las doy? A ver, fíjese, no sé cómo. Entonces, eso es lo que yo no quiero. Que tú tengas un negocio y no sepas calcular cuánto realmente vale un producto, que tú lo haces. Y yo creo que estas cosas que estamos haciendo es la comida, y valga lo que estoy diciendo, es la comida diaria. Y luego lo otro, lo de forma, que sería el video. Entonces yo les pido por favor que estas cosas yo no las tengo que dejar de pasar. Y disculpen que si ya lo hicieron hay que volverlo a repetir porque me quedaron mal, es porque esto es comida salvadoreña y yo les prometo y les juro por mi nombre, les juro por mi nombre, que no podemos salir de la universidad si no sabemos a saber hacer tortillas. No podemos salir de la universidad, no podemos ostentar el gorro de cocinero, no podemos ostentar llamarnos cocineros si no sabemos hacer pastelitos y pupusas. No puedo. Y aunque me lleve las 4 unidades, lo vamos a volver a repetir. ¿Por qué? Porque van a quedar bien. Entonces, es una cuestión de honor. De nada me sirve que diga, ay, que puedo hacer chef pizza, quiero hacer cocina molecular. Y no puede hacer una tortilla. Primero la tortilla y después lo otro. Y de la tortilla vas a comer que de la comida molecular. Lo siento. Bueno, y lo otro es de forma. Ahora, hay una alumna que me decía, es que mira, 5 minutos, mire que nada más 5 minutos, tanto. No, les he puesto como máximo 5 minutos. Si usted hay que hacerlo más chiquito, hágalo más chiquito, con tal que se vean los procedimientos y los puntos más importantes, que es verle su uniforme, verle sus uñas, ver que usted esté trabajando, etcétera, ¿verdad? Puede ser lo menos de eso. Me interesa mucho lo de las recetas, el cálculo y ver los procedimientos y que a su familia le guste. Gracias a una alumna, Canizales, que me escribe siempre y me manda videos en directo cuando ella está haciendo su cocina. Me etiqueta en el Instagram y yo veo que su familia está comiendo y a veces me saludan, bueno, nunca me han saludado, pero
Me acuerdo que una vez una alumna me etiquetó que estaban haciendo una cuestión y ella me saludaba. Entonces yo creo que las herramientas están ahí para hacerlas fáciles y me alegra mucho que su gente, su familia que les dio el pisto, pues les haya quedado rico, ¿no? Me fascina eso. Entonces, y esto del cálculo es importante, especialmente para personas como Francia, que creo que la tengo en esta clase. Si no la tengo a Francia, pues la tendremos en otra. Y también estas cosas son importantes para gente como Alma, que también hace este tipo de trabajos en sus casas que no saben cuánto cuestan las cosas. Entonces, yo creo que se puede. Bien, y lo otro es tomar en cuenta que se deben integrar todas las recetas. No existe mayor plazo, porque ya tenemos un par de días de tenerlo en nuestro haber. Si no se puede, porque no tiene dinero, porque no le queda tiempo, porque, no sé, algún problema que haya tenido, no lo entregue, no se preocupe. Le faltan 3 evaluaciones, entonces no se preocupe. Entonces, tranquilo, solo que va a bajar de nota, pero no se preocupe, usted siga. ¿Debe subir videos y archivos solicitados? Claro que sí, y se apreciará el orden de las recetas, pulcritud en los videos, es decir, que se observe la pulcritud en el trabajo, y el montaje de los platos es importante. Ahí vamos a hacer mucho énfasis. No podemos seguir montando como estamos montando, ¿verdad? Hay que mejorar esos montajes, que más adelante lo vamos a ir viendo en el camino. Bien, en el próximo video voy a hablar sobre la otra tarea que ya está subida y vamos a hacer un resumen de todas las técnicas que tendrían que estar presentes. Bueno, que pasen una feliz tarde, noche o mañana a la hora que me estés viendo. Cuídate.